Bienvenido a un ejemplo de cómo resolver una ecuación diferencial lineal de primer orden utilizando un factor integrador. Un factor integrador es una función que si multiplicamos ambos lados de la ecuación por hace que sea mucho más fácil resolver la ecuación diferencial. Entonces, el primer paso es asegurarse de que la ecuación diferencial dada tenga la forma que se muestra aquí. D de t más p de t veces, y es igual a f de t. Mirando la ecuación diferencial dada, observe cómo ya está en esta forma. Reemplacemos i de t con d de t. Entonces tenemos d de t más 5i es igual a e elevado a la potencia de 4t. Entonces, mirando de nuevo la forma de la ecuación diferencial, observe cómo p de t multiplicado por i es el término 5i. Entonces p de t es igual a 5. Esto es importante, porque para el paso 2, queremos encontrar el factor integrador, que es la función por la que vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por, y el factor integrador es mu de t es igual a e elevado a la potencia de la integral de p de t. Así que de nuevo, p de t es igual a 5, lo que significa que el factor integrante, mu de t, es igual a e elevado a la potencia de la integral de p de t, que es 5 de t. Bueno, la integral de 5 con respecto a t es 5t, lo que significa que el factor integrador de mu de t es igual a e elevado a la potencia de 5t. Entonces, pasa 3, ahora multiplicamos ambos lados de la ecuación por mu de t, y escriba la ecuación diferencial en esta forma aquí. De nuevo, debido a que el factor de integración es e elevado a la potencia de 5t, multiplicamos ambos lados de la ecuación por e elevado a la potencia de 5t, por lo que tendríamos e elevado a la potencia de 5t, veces d de t, más p de t, que sabemos que es 5. Multiplicado por mu de t, que es e elevado a la potencia de 5t, multiplicado por i es igual a mu de t multiplicado por f de t. ¿Cuál es la función a la derecha? Entonces tendríamos e elevado a la potencia de 5t, multiplicado por e a la potencia de 4t. Avancemos, y simplifiquemos el lado derecho de esta ecuación. Y escribe esto como e elevado a la potencia de 9t. Cuando las bases son iguales en la multiplicación, sumamos los exponentes. Ahora que hemos multiplicado ambos lados de la ecuación por mu de t, el lado izquierdo de la ecuación es ahora la derivada del producto de mu de t y lo que significa que puede escribir el lado izquierdo de esta ecuación como una derivada con respecto a t, de, nuevamente, mu de t por i, que es e elevado a la potencia de 5t, por i. Observe como si quisiéramos encontrar esta derivada, tendríamos que aplicar la regla del producto. Tendríamos la primera función, elevada a la potencia de 5t, multiplicada por la derivada de i, que es d de t, más la segunda función, que es i multiplicada por la derivada de elevada a la potencia de 5t, que es 5 veces c elevada a la potencia de 5t, que todavía es igual al lado derecho, que es e elevado a la potencia de 9t. Y ahora, para el último paso, integramos ambos lados de la ecuación, y resolvemos y entonces tendríamos la integral fuera de la derivada, con respecto a t, de elevado a la potencia de 5t veces i integrado con respecto a t, es igual a la integral de elevado a la potencia de 9t, de t. Vamos a seguir adelante y evaluar esto en la siguiente diapositiva. En el lado izquierdo, la integral y la derivada se deshacen entre sí, y nos queda con elevada a la potencia de 5t veces i es igual. En el lado derecho tendremos que realizar una sustitución de u, donde tendríamos u es igual a 9t, y por lo tanto, el diferencial u es igual a 9 de t. Entonces dividiendo ambos lados entre 9, observe como 1/9 de u es igual a dt. Lo que significa que, en términos de u, esta sería la integral de 1/9 a la u, du. Por lo tanto, con respecto a t, la integral es 1/9 para las 9t. Por lo tanto, tenemos 1/9 para las 9t, por supuesto, más c, la constante de integración. Y ahora, al resolver esta ecuación para i, tenemos nuestra solución para la ecuación diferencial dada. Así que ahora dividiremos ambos lados de la ecuación por elevado a la potencia de 5t. Simplificando, obtenemos i de t es igual en el lado derecho. Cuando se divide y las bases son iguales, restamos los exponentes. Esto es 1/9 elevado a la potencia de 9t menos 5t, eso es 4t. Y para este último término, podríamos dejarlo en esta forma,
Pero si no quisiéramos esto en forma de fracción, podríamos escribir esto como c veces e elevado a la potencia de 5t negativos. Si tenemos un término con un exponente, y lo movemos a través de una barra de fracción, cambia el signo del exponente. Entonces podemos escribir esto como más c veces c elevado a la potencia de 5t negativos. Espero que hayas encontrado esto útil.